Señor Kelly, Teresa González fue hallada muerta anoche en el rancho de su propiedad. De repente, Skip sintió que el cuerpo le pesaba enormemente. ¿Teresa? Martínez asintió. Todos los domingos por la tarde recibe un pedido de comida para los animales del rancho. El domingo pasado no abría la puerta y el repartidor se extrañó al ver que los animales no habían comido y que el perro estaba encerrado en el interior de la casa. Como seguía sin abrir la puerta, a la mañana siguiente, cuando fue de nuevo, el hombre se preocupó y nos llamó. «Oh, Dios mío», masculló Skip, meneando la cabeza con gesto consternado. «Teresa, no puedo creerlo». El teniente se removió en la silla sin dejar de mirar a Skip. Cuando fuimos a la casa, tenía la cama sin hacer y la ropa tirada. El perro estaba aterrorizado. Era como si algo le hubiese hecho levantarse de la cama de repente en plena noche. Pero no había ni rastro de ella en toda la propiedad, de modo que decidimos hacer una visita a los ranchos más cercanos. El suyo fue el primero. Inspiró lentamente. Vimos movimiento en el interior y resultaron ser unos perros que estaban disputándose algo. Se interrumpió y apretó los labios. Skip apenas lo escuchaba. Estaba pensando en Teresa, tratando de recordar la última vez que la había visto. Él y Nora habían ido a la casa a recoger unos cuantos trastos para decorar el apartamento de ella. Teresa estaba fuera en el jardín. Los había visto y los había saludado con su entusiasmo característico. Aún podía verla, bajando por el sendero que conducía hasta el rancho, con su melena castaña despeinada y mecida por el viento. De pronto Skip reparó la única carpeta que había en el centro del escritorio. En un lado se leían las palabras González T. El borde brillante de una fotografía en blanco y negro asomaba por una de las esquinas de la carpeta e instintivamente hizo ademán de tirar de ella. «Yo que usted no haría eso», le advirtió Martínez, pero no hizo nada por detenerlo. Skip tomó el borde de la fotografía con los dedos, dejando al descubierto la totalidad de la misma, y el horror lo paralizó. Teresa estaba tumbada sobre su espalda, con una pierna cruzada sobre la otra y la mano izquierda extendida hacia arriba, como si pretendiese atrapar un balón de fútbol errático. Skip creía que se trataba de ella, porque reconoció en aquella habitación la vieja cocina del rancho familiar, con el antiguo horno de su madre en la esquina superior derecha de la fotografía. La propia Teresa resultaba casi reconocible. Tenía la boca abierta, pero le faltaban las mejillas. A través de los huecos horadados en la carne despedazada, los empastes de los dientes relucían sardónicamente bajo el flash de la cámara, pese a que la fotografía era en blanco y negro. Skip advirtió que la piel tenía una tonalidad oscura muy poco natural. Le faltaban varias partes, algunos dedos, un pecho, la parte más carnosa de su muslo, unas manchitas negras y unas líneas irregulares le salpicaban todo el cuerpo, la tarjeta de visita de los animales de rapiña que, sin ninguna prisa, habían estado atiborrándose a su entera satisfacción. Lo que había sido la garganta de Teresa era ahora una cavidad descarnada de huesos y cartílagos, rodeada por pellejos en carne viva. La sangre coagulada fluía en un pavoroso reguero hasta llegar a un agujero en los viejos doblones de madera del suelo. Rodeado el río de sangre había numerosas marcas que a Skip le parecieron huella de animales. «Perros», le informó Martínez, retirando con delicadeza la mano de Skip y cerrando la carpeta. Skip empezó a abrir y cerrar la boca sin lograr emitir sonido alguno. «¿Qué dice?», acertó a decir al fin. «Unos perros callejeros han estado ensayándose con su cuerpo durante un día o más». «¿La mataron unos perros?». Eso creíamos al principio. Le habían arrancado el cuello de un solo mordisco y tenía señales de zarpas y mordeduras por todo el cuerpo. Sin embargo, el examen inicial del juez de instrucción reveló pruebas concluyentes de que se trata de un homicidio. Skip lo miró e inquirió. «¿Qué clase de pruebas?».
Martínez se levantó con una ágil afabilidad que parecía contradecirse con el tono de sus palabras. Un tipo de mutilación muy poco frecuente de los dedos de las manos y los pies, entre otras cosas. Tendremos más datos cuando finalice la autopsia esta tarde. Mientras tanto, tiene usted que hacerme 3 favores. No le diga nada de esto a nadie. No se acerque al rancho y, lo más importante de todo, esté localizable y no se marche a ninguna parte sin avisarnos primero. Sin añadir una sola palabra, condujo a Skip al exterior de la sala hasta el pasillo. 22. Durante el desayuno de la mañana siguiente, los miembros de la expedición permanecieron inusitadamente silenciosos. Nora percibía una sombra de incertidumbre e inseguridad acechando el grupo. Sin duda, los comentarios de Black de la víspera habían dejado huella en ellos. Emprendieron la marcha hacia el noroeste, enfilando un cañón inhóspito y brutal desprovisto de vegetación. Pese a la temprana hora de la mañana, el calor ya empezaba a desprenderse de las rocas agrietadas, haciéndolas parecer etéreas e insustanciales. Sedientos, los caballos estaban irritables y resultaba difícil controlarlos. A medida que avanzaban, el sistema de desfiladeros se hacía cada vez más intrincado, bifurcándose y ramificándose hasta convertirse en un tortuoso laberinto. Seguía siendo imposible obtener una lectura por satélite desde el fondo del cañón, cuyas paredes eran tan escarpadas que Sloan no podría haberlas escalado sin poner en peligro su vida. Nora advirtió que pasaba tanto tiempo consultando el mapa como viajando. Varias veces se vieron obligados a dar marcha atrás y salir de un cañón bloqueado, mientras que otras la expedición tenía que esperar mientras Nora y Sloan se adelantaban para explorar una posible ruta. Black permanecía en silencio, algo muy raro en él, y su rostro se reflejaba una tétrica expresión, mezcla de miedo e ira. Nora luchaba con sus propias dudas. ¿Habría llegado su padre hasta allí realmente? ¿Se habían equivocado de camino en algún punto? De vez en cuando descubrían montones de carbón desperdigados aquí y allá, pero eran tan pequeños y poco frecuentes que podían deberse a cualquier cosa, quizá incluso fueran los restos de los incendios espontáneos y arrasadores. La asaltó una nueva duda, una idea que ni siquiera se atrevía a considerar seriamente. ¿Y si su padre deliraba al escribir aquella carta? Le parecía imposible que alguien hubiese logrado atravesar aquel endiablado laberinto. Otras veces pensaba en el cráneo roto y la sangre seca y en lo que ambos podían significar. En su cabeza, Ruina Pit había pasado de ser un asentamiento sin demasiada importancia a transformarse en un pequeño y desconcertante enigma. Hacia media mañana el cañón había terminado en un súbito rompecabezas de rocas maléficas. Agachándose, atravesaron como pudieron una abertura y fueron a parar a un valle salpicado de enebros. Desde la cima, Nora miró a la derecha y vio la meseta de Kaiparovich, en forma de una línea alta y oscura dibujada sobre el horizonte. Luego miró hacia adelante y se sintió horrorizada y entusiasmada al mismo tiempo. En el extremo opuesto del valle, bañada por la luz del sol, se alzaba lo que solo podía ser la espalda del diablo, la intrincada cadena montañosa que había estado anhelando y temiendo desde el comienzo de la expedición. Se trataba de una gigantesca e irregular cordillera de arenisca de al menos 300 metros de altura y muchos kilómetros de longitud, plagada de huecos y hendiduras labradas por el viento y dividida en fracturas y grietas verticales. La cima era tan escarpada como el lomo de un dinosaurio y en conjunto resultaba espantosa en toda su belleza. Nora condujo al grupo hasta la sombra de una roca enorme, donde desmontaron. Se apartó a un lado en compañía de Sawyer. «A ver si podemos encontrar nosotros un camino para subir», dijo Nora. «Parece muy complicado». Sawyer tardó unos segundos en contestar. «Desde aquí, complicado no es la palabra», corrigió el vaquero. «Yo lo llamaría imposible».
Mi padre lo consiguió con sus 2 caballos. Eso dijiste. Sawyer soltó un esputo de tabaco. Aunque lo cierto es que no es la única cordillera que hay por aquí. Es una cuesta rocosa, intervino Black, que había estado escuchando la conversación. Se extiende a lo largo de al menos 160 kilómetros. La supuesta cordillera de tu padre podría estar en cualquier punto de esa cuesta. Esta es la correcta, aseguró Nora, un poco más despacio, tratando de borrar cualquier atisbo de incertidumbre en su voz. Sawyer meneó la cabeza y empezó a liar un cigarrillo. Escucha, Nora, quiero ver el camino con mis propios ojos antes de hacer que los caballos suban por él. Me parece bien, convino Nora. Pues vamos a buscarlo. Sloan, vigila esto un poco hasta que volvamos. De acuerdo, dijo con su voz de contralto. Echaron a andar hacia el norte, siguiendo la falda de la cordillera, en busca de una grieta o una muesca en la roca que señalara el comienzo de una senda. Al cabo de casi 1 kilómetro, llegaron a unas cuevas horadadas en la roca. Nora advirtió que en alguna de ellas habían viejas manchas de humo negro en el techo. Aquí vivieron Anasacis, comentó. Son unos agujeros horribles. Probablemente eran asentamientos temporales, le explicó Nora. Tal vez cultivaban las tierras del lecho del cañón. Pues debían de cultivar chumberas, porque otra cosa, murmuró Sawyer lacónicamente. A medida que avanzaban hacia el norte, el cauce seco se dividió en varios afluentes igual de secos, separados por torres de piedra y pequeños afloramientos de minerales. Era un paisaje extraño, inacabado, como si sencillamente Dios hubiese decidido arrojar la toalla y dejar de poner orden entre las díscolas rocas. De pronto, Nora apartó unos matorrales de cenizo y se paró en seco. Sawyer se acercó jadeando. «Mira esto», le dijo. Había una serie de petroglifos sobre la superficie de barniz desértico que cubría la pared veteada del precipicio, grabados de tal forma que permitían ver una roca más blanda bajo la superficie. Nora se arrodilló para examinar los grabados más de cerca. Eran complicados y hermosos. Un puma, una curiosa cenefa de puntos con un pequeño pie, una estrella en el interior de la luna, que a su vez aparecía en el interior del sol, y una imagen detallada de Kokopelli, el flautista jorobado y supuestamente dios de la fertilidad. La serie se completaba con otra complicada matrícula de puntos recubierta por una gigantesca espiral también invertida, según comprobó Nora, al igual que las que Sloan había visto en Ruina Pit. Sawyer dio un resoplido. Ojalá tuviese yo ese problema. Bromeó señalando a Kokopelli. No creo que te gustase, contestó Nora. Según un relato de los indios pueblo, le medía 15 metros. Apartaron unos cuantos arbustos y dieron con un barranco oculto, una grieta llena de rocas sueltas que se extendía en diagonal por el monolito de arenisca. Era muy angosto. La pendiente abrupta subía por la parte vertiginosa y luego desaparecía. La senda tenía un borde elevado de roca a lo largo de la orilla exterior, que producía el extraño efecto de hacer que buena parte de la misma desapareciese en la suave arenisca al cabo de unos pasos. Nunca había visto nada tan bien escondido, observó Nora. Esta tiene que ser la senda que andamos buscando. Espero que no. Nora enfiló la estrecha grieta seguida por Sawyer y gateando, se encaramó a las rocas que rellenaban el suelo de la misma. El camino terminaba en un sendero muy desgastado por la erosión, cortado en diagonal sobre la piedra desnuda. Medía menos de 9 metros de anchura y por un lado se alzaba una imponente pared vertical de roca y por el otro el pavoroso vacío azul. Nora pisó cerca del borde y varios guijarros rodaron por el suelo de roca, precipitándose al vacío. Aguzó el oído, pero no logró oír cómo alcanzaba el fondo. Se puso de rodillas.
Decididamente, esta es una ruta antigua, dictaminó mientras examinaba las marcas erosionadas de cortes realizados con herramientas prehistóricas de cuarcita. Desde luego, no la construyeron para que los caballos pasasen por ella, señaló Swire. Los Anasazi no tenían caballos, pero nosotros sí, le recordó con acritud. Avanzaron con cuidado un poco más. En algunos puntos del sendero labrado se separaba de la pared en declive del precipicio, de modo que no les quedaba otro remedio que dar un angustioso paso hacia el vacío. Nora bajó la vista y vio un cúmulo de rocas a más de 150 metros por debajo de sus pies. Sintió una punzada de vértigo y siguió adelante presurosamente. La cuesta fue suavizándose y al cabo de 20 minutos alcanzaron la cima. Un enebro muerto, con las ramas chamuscadas por la intensa luz, señalaba el punto donde la senda coronaba la cordillera. La propia cima era estrecha, solo había 6 metros de un lado al otro y Nora tardó unos segundos en cruzarlos. Miró abajo desde el otro lado y distinguió un profundo y exuberante laberinto de cañones y barrancos que se fundían en un valle abierto. El camino, mucho más suave, allá arriba, serpenteaba cuesta abajo hasta sumirse en la penumbra que se extendía bajo sus pies. Nora se quedó sin habla por un momento. Poco a poco, conforme alcanzaba su propia cumbre del mediodía, el sol iba invadiendo los huecos ocultos, penetrando en los profundos surcos y atrapando con sus poderosos rayos la oscuridad purpúrea de las rocas. «Todo es tan asombrosamente verde», masculló Nora al fin. «Todos esos álamos y hierbas para los caballos. Mira, ahí hay un arroyo». Al pronunciar aquellas palabras, notó cómo los músculos de su garganta se contraían. Con su entusiasmo, casi había olvidado la sedienta que estaba. Swire no contestó. Desde tan ventajoso mirador, Nora se impregnó de las imágenes del paisaje que yacía a sus pies. La espalda del diablo se extendía en diagonal hacia el noreste y desaparecía en las inmediaciones de la meseta de Kaiparovitz. Un vasto entramado de gargantas arrancaba en la falda de la explanada de Kaiparovitz y se extendía por la región de piedra resbaladiza para acabar uniéndose al valle que se abría ante ellos. Un apacible arroyo fluía por la vaguada del centro, ocultando la gran llanura llena de marcas y grietas a ambas orillas. Hablaban de años y años de innumerables riadas. Desperdigadas por las tierras que flanqueaban el cauce de aquel enorme valle, habían rocas gigantescas, algunas del tamaño de una casa, que sin duda habían sido arrastradas desde las cotas más altas de la cuenca del río. Un poco más allá, el valle se abría paso entre los terrenos plagados de bancos de tierra y arena para acabar en escarpados precipicios de piedra rojiza, pináculos y torres. Para Nora era como si el valle concentrase la totalidad de la cuenca de la meseta de Kaiparovitz en un espantoso cauce. En el otro extremo del Valle Verde, en el lugar donde se unían a los escarpados precipicios, el arroyo pasaba por una cañada y se internaba por un estrecho cañón, dividido por una meseta de arenisca. Estos angostos cañones, conocidos como gargantas secundarias, resultaban muy comunes en aquellos páramos sudoccidentales, pero prácticamente inexistentes en cualquier otro lugar. Eran senderos muy estrechos y a veces de tan solo unos metros de anchura, y habían sido provocados por la acción erosiva del agua sobre la arenisca durante miles de años. A pesar de su angostura, a menudo tenían cientos de metros de profundidad y se prolongaban durante kilómetros antes de ensancharse y convertirse en cañones más convencionales. Nora se asomó a la entrada de este en particular, una hendidura oscura que acuchillaba el extremo opuesto de la vasta meseta. Medía aproximadamente 3 metros de ancho en la entrada. Esa debe de ser la garganta secundaria de la que hablaba mi padre, pensó Nora, sintiendo un creciente entusiasmo.
Extrajo los prismáticos y miró alrededor lentamente. Vio numerosos huecos orientados al sur entre los precipicios que salpicaban el valle, idóneos para los asentamientos Anasazi, se dijo, pero al observarlos con mayor atención no vio absolutamente nada. Todos estaban vacíos. Examinó los precipicios verticales que conducían a lo alto de la meseta, pero si había un camino que la traspasase y llevase hasta el cañón oculto de detrás, permanecía oculto. Tras guardar los prismáticos, se volvió y miró en derredor, observando la cima barrida por el viento de la cordillera. Una vista como aquella era un lugar perfecto para que su padre hubiese grabado sus iniciales y una fecha, la tarjeta de visita de los exploradores y conquistadores desde tiempos inmemoriales, y sin embargo no había ni rastro de él. En cualquier caso, lo cierto era que, desde allá arriba, seguramente Holroyd lograría obtener su lectura por satélite. Sawyer se apoyó de espaldas contra la roca y empezó a liar un cigarrillo. Se lo llevó a los labios y prendió una cerilla. «No pienso hacer subir a mis caballos por ese sendero», dijo. Nora le lanzó una rápida mirada y objetó. «Pero es el único camino para subir». «Lo sé», contestó Sawyer, aspirando el humo del cigarrillo. «¿Y entonces qué sugieres? ¿Que demos media vuelta? ¿Que nos rindamos?» Sawyer asintió con la cabeza. «Sí», respondió, y luego añadió, «y no es una sugerencia». En un solo instante la ilusión de Nora se hizo añicos. Respiró hondo y dijo: «Roscoe, no es una senda imposible para los caballos. Los descargaremos y llevaríamos el equipo a cuestas nosotros mismos. Luego guiaremos a los caballos sin atarlos, soltándoles las riendas. Puede que tardemos todo el día, pero podemos hacerlo». Roscoe hizo un gesto de negación con la cabeza. «Algunos caballos morirán en ese camino. Da igual lo que hagamos». Nora se arrodilló junto a él e insistió: «Tienes que hacerlo, Roscoe. Todo depende de esto. El instituto te compensará por cada caballo que resulte herido». Por la expresión de su cara, Nora supo que acababa de cometer un error. «Sabes lo bastante sobre caballos como para ser consciente de que eso no son más que estupideces», replicó el vaquero. «No me refiero a que los caballos no puedan hacerlo, sino que aquel riesgo es demasiado alto». Su voz había adquirido un tono agresivo. Nadie en su sano juicio haría subir a unos caballos por ese camino. Y si quieres saber mi opinión, no creo que ni yo ni ninguno de los demás hayamos encontrado un jodido camino, ni Anasazi ni de cualquier otra clase. Nora lo miró e inquirió: «¿Así que todos creéis que me he perdido?» Sawyer asintió y dio una calada al cigarrillo. «Todos menos Holroyd, pero ese muchacho sería capaz de seguirte hasta un volcán en erupción». Nora se ruborizó. «Piensa lo que quieras», le contestó señalando hacia la meseta de arenisca, «pero esa garganta secundaria de ahí es la que encontró mi padre. Tiene que serlo, no hay otra alternativa, y tampoco hay otro camino, lo que significa que subió a sus 2 caballos por esta senda». «Lo dudo». Nora le miró fijamente. «Cuando decidiste incorporarte a esta expedición, conocías los riesgos. Ahora no puedes echarte atrás. Puede hacerse y vamos a hacerlo, contigo o sin ti». «No», repitió. «Entonces eres un cobarde», exclamó Nora airada. Sawyer abrió mucho los ojos y luego volvió a entrecerrarlos. Se quedó mirando a Nora durante largo rato, en silencio. «Dudo que pueda olvidar nunca lo que acabas de decir», dijo al fin en voz baja y serena. La brisa sopló por la cima de la cordillera y un par de cuervos siguieron la corriente de aire para zambullirse de nuevo en el espacio abierto. Nora se desplomó sobre la roca, apoyando la frente en las manos. No sabía qué hacer ante la categórica negativa de Sawyer. No podía continuar adelante sin él y técnicamente los caballos eran suyos. Cerró los ojos mientras una creciente sensación de fracaso se apoderaba de ella, definitiva y terrible. Luego se le ocurrió algo.
Si quieres dar media vuelta, susurró mirando a Sawyer, será mejor que lo hagas cuanto antes. El último manantial de agua que recuerdo está a 2 días de camino. El rostro de Sawyer mostró un repentino y curioso desconcierto. Luego empezó a mascullar improperios en voz baja al caer en la cuenta de que el agua que los caballos necesitaban tan desesperadamente se hallaba en el valle verde que se abría ante ellos, a sus pies. Meneó la cabeza con gesto imponente y escupió en el suelo. Luego miró a Nora de hito en hito. «Pareces que vas a salirte con la tuya», dijo, y hubo algo en su mirada que hizo estremecer a Nora. Para cuando regresaron al campamento era mediodía. El ambiente de ansiedad que rodeaba al grupo era palpable y los caballos sedientos, atados en la sombra, estaban brincando y moviendo la testuz con nerviosismo. «Por casualidad no habréis pasado por ninguna cafetería, ¿verdad?», les preguntó Smith-Bag con forzada jovialidad. «Me muero por un café con hielo». Sawyer pasó junto a ellos y se alejó sin decir palabra hacia los caballos. «¿Qué mosca le ha picado?», inquirió Smith-Bag. «Nos espera un caminito bastante duro», le informó Nora. «¿Cómo de duro?», soltó Black, y Nora volvió a ver la viva imagen del miedo reflejada en su rostro. «Muy duro», contempló las caras sucias que la rodeaban. El hecho de que su vez alguna de ellas estuviesen mirándola en busca de orientación y seguridad le hizo sentir de nuevo el aguijón de la duda. Respiró hondo y agregó: «La buena noticia es que hay agua al otro lado de la cordillera. La mala que vamos a tener que transportar el equipo a cuestas. Luego Roscoe y yo traeremos los caballos». Black lanzó un quejido de desesperación. «No llevéis más de 13 kilos y medios esta vez», prosiguió Nora, «y no tengáis prisa. Es una senda muy dura, incluso a pie. Tendremos que hacer un par de viajes cada uno». Black parecía estar a punto de decir algo, pero no lo hizo. Sloan se puso en pie de un salto, se acercó al lugar donde habían colocado el equipo y se cargó una alforja al hombro. Al punto Holroyd la imitó, caminando con un paso inseguro, seguido de Aragón y Smith-Bag. Finalmente Black también se puso en pie, se pasó una mano temblorosa por los ojos y lo siguió. Al cabo de casi 3 horas, Nora se hallaba en la cima de la espalda del diablo con los demás, jadeando, casi sin resuello, y compartiendo las últimas reservas de agua. Habían subido la totalidad del equipo en 3 arduos viajes y ahora las provisiones y los instrumentos yacían agrupados a un lado. Black estaba destrozado, sentado en una roca, bañado en sudor y con las manos temblorosas. Parecía un despojo humano y los demás estaban casi igual de exhaustos. El sol se había desplazado hacia el oeste y sus rayos incidían directamente en las largas alamedas que se extendían bajo sus pies, transformando el arroyo en un ondulado hilillo de plata. La vista se les antojaba indescriptiblemente exuberante y hermosa después de los interminables eriales que habían dejado atrás. Nora estaba muriéndose de sed. Se volvió para mirar de nuevo la escarpada cordillera por la que habían subido. Aún le quedaba la peor parte, la de conducir a los caballos hasta allá arriba. «Dios», pensó, «son 16». El dolor de los músculos cedió un poco para dar paso a una leve náusea que le ascendía por la boca del estómago. «Yo os ayudaré con los caballos», se ofreció Sloan. Cuando Nora se disponía a contestarle, Sawyer replicó: «No, ni hablar. Cuantos menos seamos en esa montaña, menos resultarán heridos». Dejando a Sloan al mando del equipo, Nora bajó la senda de nuevo. Sawyer, con expresión adusta, reunió a los animales, completamente desnudos salvo por los cabestros. Solo su propio caballo, que iría en cabeza, llevaba una cuerda atada al cabestro. «Los guiaremos cuesta arriba en fila india», ordenó el vaquero con acritud. «Yo guiaré a Mestizo y tú cubrirás la retaguardia con Fiddlehead. No apartes la vista del frente y mantén la cabeza erguida. Si un caballo se cae, quítate de en medio enseguida». Nora sintió.
En cuanto lleguemos al camino de arriba, no podrás parar, bajo ningún concepto. Si le das tiempo de pensar a un caballo en esa montaña, le entrará el pánico e intentará dar media vuelta. Así que no dejes que se paren ni un solo instante. Pase lo que pase. ¿Me has entendido? Perfectamente. Enfilaron la senda con cuidado de mantener los caballos separados unos de otros. En un momento dado los animales vacilaron como si se hubiesen puesto de acuerdo. Sin embargo, después de fustigar a Mestizo, Suer consiguió que se pusiera de nuevo en marcha y el resto lo siguió instintivamente, mirando al suelo y abriéndose paso entre las rocas. El sonido del viento iba acompañado por el ruido de los cascos al pisar las piedras y por el que emitían los caballos al escarbar la roca cuando alguno de ellos resbalaba y trataba de recuperar el equilibrio. A medida que ganaban altura, los caballos estaban más asustados, sudando y resoplando con fuerza, enseñando el blanco de los ojos. A medio camino, la grieta, llena de escombros, se interrumpía y daba paso a la senda de roca resbaladiza, mucho más peligrosa. Nora estiró el cuello para ver mejor lo que les deparaba el sendero. La peor parte del trayecto se extendía ante sus ojos, una simple cima en la cuesta de arenisca, erosionada por el paso del tiempo hasta convertirse en la sombra apenas de un camino. En los lugares donde la roca se había gastado hasta desaparecer del todo, los caballos iban a tener que pasar por encima de un hueco azul. Examinó con la mirada la serie de pronunciados y endiablados recodos, tratando de reprimir la ansiedad que se acumulaba en su interior.